gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá les veo con un video interesante. Este es un tema que yo tenía bastante tiempo queriendo compartirlo con ustedes. Vamos a hablar del tema de las dimensiones de las novelas chinas de cultivo. Porque sí, la gente muchas veces dice que yo solamente critico al anime, que critico al manga, al mangua, a los coreanos, a los japoneses y que los chinos no les digo nada malo. No, yo también, y ustedes que saben acá y me conocen acá desde el principio del canal, saben que yo también tengo mis cosillas contra las novelas chinas de cultivo y las novelas chinas en general, y no me corto a la hora también de lanzarle sus pullitas a sus respectivos autores. Y bueno, acá vengo con una de esas cosillas que ciertamente no había tocado, pero que bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como dice el dicho. Vamos a hablar de lo que son las dimensiones y les cuento que al final del video les voy a decir por qué esto no es un tema de percepción occidental versus percepción oriental, que si los chinos tienen, no sé, abierto el tercer ojo y pueden ver cosas que nosotros no, señor. Yo les voy a explicar por qué eso es falacia. Así que quédense hasta el final para que se enteren. Lo primero que tenemos que hablar es que el tema de las dimensiones exageradas, porque hay que decir las cosas por su nombre, en las novelas chinas es algo más que todo de las novelas xianxia, aunque ciertamente hay novelas Xianhuan que también lo manejan. Lo que pasa es que en las Xianhuan generalmente no se van tan a los extremos, o por lo menos edulcoran un poco la cosa. Vamos a tomar por ejemplo a Against the Gods. Against the Gods ciertamente tiene personajes como Xi Guiyao que han vivido por miles de años. Y también nos muestran que los dragones o las lagartijas gigantes, como yo las suelo llamar, tienen dimensiones también enormes, entre los cientos de metros. Por ejemplo, hablamos de 300, 400 metros, 1000 pies, que es la medida más estándar que se está manejando para los dragones del reino de los dioses. Sin embargo, número uno, esas medidas son más o menos pequeñas, y digo más o menos pequeñas porque joder, 300 metros no es poca cosa. Y número dos, si tomamos en cuenta desde el inicio de la novela hasta donde va ahorita, Junche solamente ha vivido menos de 50 años, 46, 45 más o menos. Entonces sí, hay personajes que han vivido cientos miles de años, hay sitios que han estado ahí cientos y miles de años, pero la historia apenas ha transcurrido en 46 años, 45 años más o menos. Y bastante que ha pasado en 45 años, con todo lo que se ha desarrollado y con todo lo que ha cultivado. Sobre todo lo importante que es el progreso del cultivo del protagonista en ese periodo de tiempo. Antes de continuar, tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros que no son arrogantes, pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Por qué digo que este caso es más edulcorado, no es tan extremo? Porque si nos vamos a las novelas xianxia clásicas y algunas Xianhuan que tampoco se cortan, vamos a ver que los dragones, por ejemplo, o hay criaturas de otro tipo, miden no cientos de metros, no. Aquí el tamaño importa, chicos, así que yo voy a poner que mis criaturas tengan dimensiones de miles de kilómetros, o por lo menos cientos de kilómetros si no quiero ser exagerado, muy entre comillas. Y aquí es cuando te empieza a volarte la cabeza, porque imagínate cómo las dimensiones que puede tener un dragón, un fénix o una montaña, porque a veces son montañas que tienen miles de kilómetros, ojo, que la gente dice, bueno, pero aquí hay montañas de miles de metros. El Monte Everest tiene 8000 y pico de metros. En esta novela hablamos de miles de kilómetros, a veces cientos de miles de kilómetros una montaña o un dragón. Entonces, eso es muy complicado de imaginar para uno. No solamente eso, porque digamos que la dimensión de las criaturas sería, entre comillas, también muy lo de menos. Porque, ok, tú más o menos al final lo que uno hace es decir que es grande y ya. O sea, listo, no te complicas más la vida, no te vas a poner a medir que si son tantos metros, tantos miles de kilómetros, no, es grande, listo. Con eso me basta y me sobra y con eso puedo vivir. Ahora bien, donde sí es verdad que uno se vuelve un 8 es con el tema del tiempo. Porque aquí no es que hay un personaje que vive 10.000 años o que ha vivido 10.000 años o hay un personaje que ha vivido 100.000 años, no. Es que el tiempo que transcurre en la historia se cuenta en cientos o en miles de años. Entonces los time skips no es que sean de 2 días, de una semana, de un par de meses, de unos pocos años. No, papá, no, eso es calderilla. Hablamos de time skips de 50 años, de 200 años, 500 años, de 2000 años, como que fuera nada, como que fuera agua.
Entonces, evidentemente, cuesta un mundo imaginarte eso. Porque ¿cuál es el gran problema de que tú simplemente de un párrafo a otro dices que pasaron 2000 años? Así como, ¿por qué sí? Pues porque se me ocurrió, me gustó el numerito. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. ¿Qué pasa con las relaciones 2000 años después? Con las civilizaciones 2000 años después. Porque viene la gran labia que te meten los autores. No, lo que pasa es que para los cultivadores, 1000 años es nada, es un día, son unas horas, unos segundos, un pestañeo. Mano, no hay manera de que uno pueda entender eso, no hay manera de que uno pueda hacer empatía con algo así. Sobre todo porque de repente el personaje se encierra en una cueva a cultivar 2000 años. Ahí salió y están todas las waifus, su familia esperándolo como que hubiese sido ayer que se metió a cultivar. O va a hacer un viaje y pasaron 500 años, 1000 años y lo esperan como que no ha pasado nada. O sea, esto es llevar el tema de me fui a comprar pan, me fui a comprar cigarro al extremo. Claro, que el prota vuelve, pero lo recibe en mano como que nunca se hubiese ido. Y ahí es donde, o sea, no hay manera, te hace mucho ruido ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque por mucho que me lo quieran vender, en 500 años, en 100 años, joder, en 2 días a veces, en un día, en minutos, pueden pasar una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando tú me hablas de que un personaje se fue por tanto tiempo y regresa y no ha pasado nada, porque sí, normalmente las ciudades se comportan normal, la rutina se vive normal, las waifus están normal, y si hay algún conflicto que se salga de la norma, sucede justamente cuando el prota está por volver, para que el prota cuando vuelva le dé tiempo de resolverlo, o por lo menos ser la pieza final de la solución. Pero del resto del tiempo, en esos 1000, 2000, 3000 años, todo normal, todo tranqui. No, mano, no hay manera que tú puedas entender algo así. Ciertamente hay autores que no te saltan 2000 años de un párrafo a otro, sino que vives esos arcos porque o te cuentan todo el proceso de meditación, de cultivo del prota durante todo ese tiempo, o hay autores que le dan un poquito de sabor al asunto y entonces hacen que el prota cultive como reencarnando y se vive otra vida literalmente, y te cuentan otra novela literalmente, y pasan un montón de capítulos en eso hasta que vuelve o sale del cultivo, o el prota tiene una manera especial de viajar a otra parte, a otro mundo, a otro plano. Y obviamente la gente que está afuera no lo sabe. Entonces él va para ese plano y pasan un montón de arcos también. Y cuando, o sea, no te saltaron para uno como lector, no es un salto de un párrafo a otro, sino que tú viviste lo que pasó con el prota. Pero para la gente que lo espera fuera igualito, sigue siendo esperar al prota 2000 años, o 1000 años, o 500 años. No puede ser que lo reciban normal, que no haya ningún cambio en el trato, que no haya ningún cambio en la personalidad, que no haya ningún cambio en nada. Es como si el tiempo se congelara en todo lo que no interactuara con el prota. Y esa es la sensación que hace mucho ruido. Es como es un canibale que se dice en inglés, que no te termina de cerrar, no te termina de cuadrar. Porque de nuevo, uno ve las cosas en términos de relaciones humanas y no hay forma de que tú pases tanto tiempo. Por favor, uno mismo, analícense. Cuando pasas mucho tiempo sin ver a alguien, cambian las cosas, por mucho que a veces ciertos autores también, digamos que quieren saltarse eso, diciendo que mantiene contacto el prota con las waifus de manera telepática, de alguna forma, tipo WhatsApp. Sí, pero con todo y todo siguen siendo 500, 1000 y 2000 años. Por ejemplo, ven esas familias que se separan por temas de inmigración, que pasan a veces meses, ni siquiera años, meses separados a punta de WhatsApp, y cuando se juntan hay cierta incomodidad, la gente se acostumbró a vivir sin el otro, a vivir solo, y ahora tiene que reacostumbrarse a vivir con la persona, pero acá nada, papá, y peor porque no es una waifu, son varias. Y ninguna tiene problema, ninguna. Nadie se queja. What the fuck? Sí, bueno, puede haber algunas quejitas, pero cuando reciben a prota, reciben como que aquí no ha pasado nada. De verdad que es muy, muy jodido, muy complicado que uno termine de aceptar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que termina haciendo uno? Se olvida que fueron 500 años, 1000 años, toda esa tontería. 2 días, un día y ya. Y ahora les voy a hablar de lo que les ofrecí al principio del video. Si alguien le dice a ustedes, no, lo que pasa es que este es algo muy oriental, muy de la antigua China, ellos tienen una mente superior, bla, bla, bla. Hermano, usted ve los manhwas, que son los cómics chinos, la versión china del manga, y ve los donghwas, que es el anime chino, la animación china, y ve cuando adaptan las novelas de cultivo y adaptan a esas criaturas de miles de kilómetros, las terminan haciendo en tamaño estándar de un dragón que uno puede ver en cualquier serie occidental. ¿Por qué? Porque, mano, no hay manera de mostrar en un medio visual o audiovisual un dragón de miles de kilómetros. ¿Qué vas a mostrar? Porque o alejas la cámara,
sea, ¿cuánto tienes que alejar la cámara para poder abarcar miles de kilómetros? Sí, vas a poder más o menos ver el dragón completo. Y lo demás que van a ser píxeles, los personajes. ¿Ah? ¿Más o menos? Ah, no, y si te acercas a la distancia normal que en teoría se usa la cámara en ese tipo de escenas, sobre todo si son escenas de acción, ¿de qué vas a ver en el dragón? Nada, es un cuadro, porque cuando apuntas al dragón, lo que vas a ver es la panza, por ejemplo, o un costado, o la espalda, y se va a ver, te va a tapar todo el cuadro de la cámara y no vas a distinguir nada, va a ser un cuadro verde o marrón o negro, depende del color del dragón, y ya. No hay manera de hacerlo de otra forma. Entonces, para poder mostrarlo en manhwas y donghwas, tienes que ponerlo en dimensiones que más o menos uno entienda. Sí, más grande que los demás, ciertamente, pero en dimensiones entre comillas normales, porque hablamos de criaturas místicas al final del día. Entonces, no es que ellos tengan un entendimiento superior, mano, es que no es práctico. Porque al final del día, sí, el papel aguanta todo, pero la parte audiovisual no. Y respecto al tiempo, sí, es verdad que te ponen que pasaron no sé cuántos años, 500 años y todo eso, pero al final del día es un número. Y tú terminas pensando que son 2 días, que son unas horas, que es un par de semanas y ya. En resumen, mano, no se caigan a cuento, no le den bola al tema del montón de dimensiones exageradas que se manejan en las novelas chinas de cultivo. Ustedes simplifiquen eso a cosas razonables y con eso tienen. Listo. Punto. Si lo hacen los mismos chinos, ¿por qué no lo va a hacer uno? Ahí se lo digo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me lo comentan acá en los comentarios. Hasta aquí lo voy dejando, chicos. Gracias por acompañarme en un siguiente video. Chao. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.